Bueno, estamos en Libres Les Queremos, hoy nada menos que desde Barranquillas, Colombia. Estamos con Gustavo Gallardo, el presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, abogado, ha defendido a numerosos compañeros y compañeras durante el largo conflicto social, económico, político, a veces militar, de nuevo social. Y también estamos con Sayoda Paris y Diego del País Vasco, que están realizando una pasantía allí. Así que bienvenidos los tres. Siempre sentimos a Colombia muy, muy cerca, ¿no? Como nos enseñó Piedad Córdoba en su momento, la paz de Colombia es la paz de América Latina y eso no está ocurriendo, ¿no? Así que primero, bueno, saludarlos sabemos que ha habido novedades en el proceso de la justicia de paz transicional, la justicia especial. Y bueno, queremos saber cuáles son esas novedades y qué implica para el proceso de paz en Colombia. Gustavo. Muy buenas tardes, o días, o noches, dependiendo a la hora que nos escuchen. Gracias, José, por esta nueva invitación. Agradecer de antemano a la Asociación Jorge Freitel, agradecer también a la Juventud Vasca de Cooperantes, a la Coordinadora Americana, por supuesto, por estos espacios y poder un poco a partir de estos medios virtuales compartir ideas, retroalimentarnos de las diferentes luchas en América Latina. Gracias, Diego, gracias a Ioa por estar siempre comprometidos con estos procesos de solidaridad y acompañamiento. Bien lo decía el Che, que la solidaridad es la ternura de los pueblos y es la que nos abraza a todos y a todas y es lo que realmente nos genera el ser revolucionarios. Pues José, decirte frente a tu pregunta inicial que el día de ayer eh, la Jurisdicción Especial para la Paz, concretamente el Tribunal para la Paz, emitió la primera sentencia transicional en contra de lo que se conoció en las FARC como el secretariado de las FARC, que era como el órgano de dirección de la insurgencia, en lo que se conoce como el macrocaso 01, que es el macrocaso de los secuestros de policías civiles y militares en el marco del conflicto. Pues decir que nos sorprendió la sentencia, toda vez que a nuestro juicio esa sentencia se aparta un poco de lo pactado en el acuerdo de paz. Pensamos que esa sentencia puede generar un poco de inseguridad jurídica hacia los firmantes de paz. Le hace un flaco favor al proceso de la paz completa o de la paz total que el actual gobierno de Gustavo Petro quiere avanzar con todos los otros actores que hoy por hoy existen en Colombia y que nos tienen en un conflicto armado quizás un poco más complejo del que intentamos superar con el acuerdo de La Habana. Y ello es porque los firmantes de paz que han venido desde el año 2016 comprometidos con la firma del acuerdo y hoy casi 9 años después de haber venido cumpliendo con el régimen de condicionalidad, con el aporte de verdad, con la construcción de paz en los territorios, con procesos de reconciliación. 9 años después, casi 9 años después, son sancionados a 8 años de sanciones alternativas, que son bastante drásticas, además, porque tienen otro sinnúmero de circunstancias como restricción de derechos y libertades, que complejizan un poco su proceso de reincorporación. Sin decir que la imputación
que realiza la JEP, a nuestro juicio, es bastante elevada y desconoce de alguna manera que en Colombia lo que había era una organización revolucionada, alzada en armas, o un partido en armas, como la FARC se hacía denominar. Luego entonces esta sentencia de alguna manera tira por la borda lo que fue todo ese proceso de resistencia y lucha armada en Colombia. Eh, Como te decía, fue el día de ayer, mediante una rueda de prensa por parte del presidente de la jurisdicción, que leyó, está en proceso de notificación la diligencia, donde conoceremos más en detalle. Lo que conocemos hacia grandes rasgos es que un fallo de 633 páginas, en la cual, digamos, ya señalan las sanciones a 8 años a cada uno de los miembros del antiguo secretariado, y que genera, digamos, una serie de dificultades. Pero lo, digamos, más complejo de todo es la matriz mediática que desde el día de ayer se ha venido desarrollando por los medios de comunicación, en la cual, a pesar de esa dura sentencia, los medios y, digamos, las fuerzas que han estado históricamente en contra de la paz en Colombia, pues también han salido a atacar a la jurisdicción, a atacar a los firmantes de paz, a atacar el fallo, y han generado una matriz bastante compleja en términos de que las FARC debe, o los miembros de FARC mejor, deben ser enviados a la cárcel y un montón de cosas más, sin tener en cuenta que esos mensajes estigmatizantes son los que han generado que hoy estemos hablando de casi ya 500 firmantes de paz asesinados desde la firma de la CUT. Entonces, nada, es bastante complejo esto, José, y Pero esperamos además, que... si dejo de lado todas las consecuencias sobre el acuerdo de paz firmado en La Habana, ¿a quién se le va a ocurrir ahora firmar un acuerdo de paz con el Estado colombiano? Sí, ya era difícil imaginarse que alguien firme algo, si después de todo eso todavía te van a condenar, van a desconocer que había lucha política y todo se va a transformar en una aplicación del Código Penal ayornado. Bueno, eh, no imagino que nadie se predisponga a conversaciones de paz y bueno, las consecuencias realmente se van a desparramar sobre toda América Latina, ¿no? La estigmatización, bueno, no por nada la Inquisición que arrancó ahí en Granada en 1492, que se vino para acá, para América, perseguía a los revolucionarios de 1810, 1820, como terroristas, ¿no? Como afrancesados, como subversivos. Así que es un fallo que interviene activamente en una lucha política que hoy está al rojo vivo, ¿no? Así Sí, que, así como lo dice José, de un solo plumazo, la FARC pasaron de ser claro. revolucionarios alzados en armas a convertirse hoy en criminales de guerra y criminales de lesa humanidad, ¿no? Un poco dejando de lado la JEP, lo pactado en el acuerdo de paz, que era Claro. la aplicación de la amnistía más amplia posible. Por supuesto, siempre respetando los derechos de las víctimas, que Ujú. estaban al centro y siguen estando al centro del acuerdo, y es de verdad justicia, reparación y no repetición en un proceso transicional. Pero aquí un poco lo que veíamos a mano alzada al leer el fallo es que es muy similar a los fallos un poco del derecho penal del enemigo, Sí, en el cual se genera una suerte de venganza pública moral contra los alzados en armas. sí, sí. Bueno, no puedo dejar de comentar que tengo en alguna medida el privilegio de haber compartido con los dirigentes de la FARC sobre cómo encaraban el proceso de paz y haber estado en el País Vasco cuando ya ETA se había desarmado y además ese increíble proceso
de desarme, de entregarle las armas al movimiento social, dado que el Estado español no las aceptaba y más perseguía a los que las facilitaban, ¿no? Así que supongo que ustedes también tienen ahí como una mirada, cuando miran Colombia también miran, supongo, el País Vasco, así que bueno, les pregunto cómo, bueno, felicitaciones porque empezando en Bilbao, pero terminó en Madrid, el pueblo de España por fin se salió a la calle y impidió el fin de la vuelta ciclista, ¿no? Gran victoria antifascista. Pero bueno, ¿cómo están en Colombia? ¿Qué sienten ahí? Diego, Soya, los que quiera empezar. Pues nada, José, muchísimas gracias por darnos el espacio. También saludar a Gustavo, que también nos ha acogido junto a la Fundación con los brazos abiertos, no solo en Bogotá, donde hemos estado un mes y medio, sino ahora también por toda la costa Caribe, empezando en Barranquilla y terminando en Valledupar, conociendo la realidad de los procesos sociales que se enmarcan dentro de la paz tan deseada en este magnífico territorio y conociendo también a todas esas personas que ponen sus esfuerzos, sus conocimientos y sus luchas diarias para conseguir la misma, ¿no? Quizás a colación de lo que decía Gustavo, y quizás una de las cosas que más escuchamos es, se podría resumir, yo creo que al menos mi visión, desde dos frases muy concretas, ¿no? La primera es el país que en su momento dijo no a la paz y ahora el país que está asesinando a aquellas personas que dijeron sí a la paz. Las dos frases son impactantes para una persona que viene del otro lado del mundo y que en cualquier caso observa con detenimiento y con curiosidad lo que aquí ocurre. Lo que aquí ocurre es que nos estamos encontrando con una parte muy involucrada, que podemos decir que son todas aquellas personas firmantes de paz. Yo creo que nos hemos visto con más de 20 personas dentro del acuerdo de paz. Y hay un compromiso total y absoluto por la verdadera implementación del acuerdo y por la consecución de acciones y objetivos concretos para la reincorporación de todas estas personas en la vida social y civil, ¿no? Sin embargo, no nos estamos encontrando de alguna forma lo mismo en términos generales, me atrevería a decir, por parte de la sociedad colombiana, ¿no? Donde Gustavo ya lo señalaba, hay una profunda estigmatización de estas personas y esto hace que enfrenten nuevos y relevantes desafíos para esa reincorporación y esa normalización de la paz en Colombia, ¿no? Uno solo tiene que meterse muchas veces a las redes sociales para palpar un poco lo que pasa en la sociedad civil y lo que pasaba durante esta mañana y prácticamente ayer durante la última hora del día, ya cuando por fin llegamos a Valledupar, lo que se sentía ahí era odio. Un odio que no es compatible, no solo como jurista, sino como defensor de los derechos humanos, con la verdadera paz y la consecución de la misma, ¿no? Eso a uno le preocupa, no solo le preocupa por lo que pasa aquí la gente, sino por todas las dinámicas internacionales en las que nos vemos envueltos y los diferentes intereses también, como decíamos al principio, transnacionales que se pueden ver también igualmente envueltos ahí. Nuestra labor ha sido escuchar, escuchar mucho, aprender, comer, bailar, que también yo creo que es muy importante dentro de los procesos de paz, compartir espacios normalizados donde se pueda hablar sin tabú, sin miedo, pero insisto, nos hemos encontrado una parte muy abierta a la paz y otra parte no tanto, así que sigamos trabajando por esa justicia, verdad, reparación y no repetición. Claudia, ¿qué piensas sobre el País Vasco cuando ves Colombia? ¿Qué te mueve? ¿Qué te trae? Bueno, a mí la verdad que es verdad que el acuerdo quizá de paz no se está implementando, ¿no? En su totalidad o como la gente quizá firmante de paz se esperaba desde un principio, pero a mí la verdad que esto me está pareciendo, o sea, increíble, como eh, se puede traer este conflicto a un diálogo en el que hablan las dos partes y las dos partes se ponen por igual negociando cada uno lo que quiere. Y siento que eso es lo que ha faltado en el País Vasco. Y de verdad, o sea, estoy aprendiendo un montón en estos procesos y siento que, bueno, en el País Vasco a día de hoy todo el tema de ETA, el conflicto, es un gran tabú, porque precisamente, y que hay un trauma también transgeneracional muy importante, precisamente porque no se puede hablar de ello. Hay un silencio muy específico. Y en cuanto empiezas a preguntar acerca del tema, pues la gente se desentiende o prefiere no hablar de ello. Lo que me parece súper interesante porque aquí
por lo menos sí que se puede hablar, la gente está abierta a hablar de ello y tanto temas de símbolos, pues como las FARC, como ETA, quizá no están perseguidos tanto aquí porque se entienden más desde el diálogo que como allá en el País Vasco. Tú si enseñas un símbolo de ETA en el País Vasco es completamente demonizado Es y que es como rige satánico. una ley del reino, ahí me gusta decir el reino de España, porque es un reino, Sí, sí, no sí. son tan modernos, ¿no? A veces siguen Sí. creyendo que el rey es algo superior. Bueno, hay una ley de enaltecimiento del terrorismo que hasta hace pocos años simplemente mostrar la foto de un preso político Ujú. vasco era un delito. Y yo viajé a Donosti, a San Sebastián en el 2018, creo, y para acompañar la presentación del primer informe sobre la tortura, porque hasta ese momento los torturados vascos que decían que lo habían torturado eran enjuiciados por la policía y condenados por infamia, ¿no? El nivel de persecuciones era y bueno, es brutal. Sin embargo, visto desde Argentina, los dos procesos son muy paradójicos, ¿no? Una gran paradoja, porque no hubo acuerdo de paz en el País Vasco, pero cada vez que un preso político vasco vuelve a su pueblo, hay 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas que lo reciben. Y bueno, ahí está una fuerza cultural. Yo creo que el Estado español se equivocó, porque al obligar, entre comillas, a que el movimiento social se haga cargo del proceso de paz, bueno, realmente lo obligó y una parte muy grande se comprometió, ¿no? Y al contrario, creo que la FARC, que había comenzado dándole un papel trascendental al protagonismo del movimiento social, luego aceptó que el diálogo sea solo con el Estado, ¿no? Y entonces el Estado terminó, en mi opinión, porque yo estuve en el proceso previo a la firma. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que se hablaba, ¿no? Porque la primera reparación era entregar la tierra, que era, o sea, eliminar las causas profundas del conflicto social, no las consecuencias, ¿no? Pero bueno, Total. la historia es así, ¿no? A veces se abre paso de modos absolutamente inesperados, ¿no? Sí, Pero bueno, completamente. sí, Yo aquí siento eso, o sea, en mi llegada a Colombia y conocer más todos estos procesos de los firmantes, es que al principio yo estaba como, wow, pero esto se puede hacer. claro. O sea, existe esta opción de diálogo y Ujú. no pura fuerza, reprimir y a base de armas, ¿no? Que tú en realidad cuando buscas la paz, hacerlo a base de armas, no sé hasta qué punto Mm. es encontrar la paz. Y sobre todo, reprimir a un pueblo de una manera tan fuerte, eso lleva a que el pueblo no pueda sanar heridas. No, porque no se hace desde el diálogo, no se hace desde la raíz psicológica quizá. Y, y bueno, sí, no sé, muy, muy interesante. Sí. No, en los primeros días o en los previos a la firma de paz, hubo hechos fantásticos de encuentro entre víctimas de los dos lados y entre guerrilleros y altos militares. Yo recuerdo cosas así, pero la dinámica, el Estado se fue tragando todo hasta terminar en esta. Creo que este es un límite, ¿no? ¿Y cómo siguen los procesos judiciales, Gustavo? Tenemos todavía un par de minutitos. Bueno, los procesos judiciales en la JEP siguen avanzando, un poco demorados, lentos, ralentizados, y sí, situación que genera, digamos, un poco de alteración en la seguridad jurídica de los firmantes, en poder avanzar en la efectivización de los derechos de las víctimas. Pero la gran preocupación que el movimiento social y popular en Colombia tenemos, más allá de lo que ejercemos una tarea netamente jurídica en el marco de la jurisdicción, es el momento político en el que estamos, porque
sí ha habido un avance significativo en la implementación del acuerdo en seguridad jurídica y en seguridad física, justamente fue y ha sido en este gobierno de Gustavo Petro, que va hasta el próximo año en agosto. Y la correlación de fuerzas en este momento no es tan favorable, digámoslo de alguna manera, porque la nueva geopolítica de América Latina, sobre todo, nos está trazando un derrotero en el cual, digamos, Pero todo cambia, ¿eh? nos implica que tenemos aquí al imperialismo en el Ujú. Caribe, enfrente Sí, sí. de Venezuela, amenazando la paz y la estabilidad regional, que es algo que hay que poner en el tablero, digamos. No solamente mirar desde Colombia, sino mirar ese Sí. tablero. Cómo Gustavo Petro, desde ese gobierno, ha venido teniendo un discurso soberano, importante, al igual que México, Cuba, Ujú. un poco Brasil, y bueno, eso va a tener sus consecuencias importantes porque el imperio no va a querer perder el patio trasero y Ujú. no va a dejar escapar, digamos, el petróleo venezolano. Y eso frente a la contienda en Colombia ya propiamente es un significado importante porque es donde va a estar puesta de alguna Ujú. manera el elemento desestabilizador para América Latina. Sí, sí. Igual, Porque déjame decir que se nos termina el tiempo, que las cosas cambian tan rápido en América Latina y que el monstruo de Milei, que parecía el abanderado fascista invencible, bueno, está entrando en una crisis tremenda y hoy nadie da 2 pesos por su reelección, ¿no? Entonces, yo creo que la memoria de los pueblos en algún momento se activa y creo que la lucha de tantas décadas en algún momento hará accionar lo mejor del pueblo colombiano, ¿no? Que merece otro destino. Gracias Sayoa, Diego, a los tres. Ah, te escucho. si no, quería preguntarle a Sayoa y a Diego, Sí. así como muy rápidamente, un mensaje para la juventud Ajá. colombiana, vasca, mundial. ¿Cuál podría ser? Pues quizás, y recordando un poco el primer día que llegamos a Bogotá, Colombia, y a este inmenso país, nos llevaron primero a la Universidad Nacional. Aquello es una infraestructura que impacta, pero sobre todo nos impactó mucho todo el tema de los murales y los mensajes que que el estudiantado universitario ponía ahí. Todos conocemos la Universidad Nacional de Colombia y hay un gran mural que pone con autonomía y sin permiso. Y quizás habría que agregar con autonomía y sin permiso para la consecución de la paz, donde nosotros, las nuevas generaciones, tenemos un reto muy importante para defender los derechos humanos, la democracia, la justicia global, la sostenibilidad también del planeta y cómo el mismo nos alimenta. Y sobre todo, y haciendo un poco alusión a ese nombre que lleva la coordinadora americana, cómo nos coordinamos los pueblos y cómo nos solidarizamos entre nosotros. Así que con autonomía y sin permiso para conseguir la paz finalmente. Y sur a sur. Del sur al sur. Bueno, abrazo, gracias. Nos seguimos viendo. Chao, gracias. Chao, Adiós. gracias. Bye bye.